Anciana relata su secuestro por Hamas mientras Gaza reporta 700 muertos en un solo día por ataques de Israel. Estados Unidos teme que el conflicto entre Israel y el grupo Hamas se intensifique y afecte a otros países. Barack Obama le reitera a Israel evitar la muerte o el sufrimiento de la población civil en Gaza. Republicano Mike Johnson es formalmente elegido presidente de la Cámara de Representantes. Donald Trump recibe nueva multa por violar orden de silencio en caso de fraude fiscal. Autoridades israelíes publicaron recientemente videos de interrogatorios a 7 terroristas de Hamas capturados tras los ataques del 7 de octubre en el sur de ese país, en donde además realizaron secuestros. También las fuerzas de defensa de Israel sacaron a la luz un presunto manual de secuestros perteneciente al grupo armado Hamas y sugieren que la toma de rehenes era uno de sus objetivos centrales. Dicho manual contendría instrucciones detalladas sobre cómo planeaban tomar rehenes, atarlos por las muñecas y tobillos, arrebatarles sus documentos de identidad y eliminar a los problemáticos. Contrastando por lo publicado por las autoridades de Israel, una de las 2 rehenes israelíes liberadas este lunes por el grupo palestino Hamas reconoció que a pesar de todo la trataron bien, aunque atravesó un infierno cuando ella y su esposo fueron secuestrados de su kibutz, una especie de comuna agrícola de Israel similar a una granja, cerca de la frontera con Gaza. Abrieron las puertas del kibutz y decenas de ellos entraron, dijo. Fue muy triste y muy difícil. Fue entonces cuando Yochebed Lifshitz, de 85 años, fue trasladada al enclave de Gaza en una motocicleta. Después la llevaron por una red de túneles de Hamas. Parecían un montón de telarañas, narró Lifshitz. Una vez en el sitio donde los tenían cautivos, los militares prometieron no hacerles daño, aseguró. Lifshitz explicó que a ella y a otras 4 personas de la comuna agrícola Nir Oz o Kibutz se les brindó asistencia médica y medicinas. Dormían en colchones y jamás limpiaba los inodoros y compartía comida con ellos, contó. Se encargaron de cubrir nuestras necesidades. Hay que reconocer que fueron muy gentiles, aseguró Lifshitz, quien también culpa a las autoridades israelíes por no tomar en serio las señales del inminente ataque del grupo palestino semanas antes de que ocurriera. En medio de la postura de Israel de acentuar la responsabilidad en el conflicto de Hamas al señalar las intenciones y el presunto manual de secuestros del grupo armado, el Ministerio de Salud de Gaza informó que los ataques aéreos israelíes han matado a más de 700 personas en la franja de Gaza tan solo en el último día. Con esto, la cifra de palestinos muertos por el conflicto asciende a 5.791, entre ellos 2.360 niños, además de 16.297 personas más que resultaron heridas, aseguró el vocero Ashraf al-Qidra en un comunicado. Además, han recibido reportes de 1.550 personas desaparecidas, entre ellas 870 niños, afirmó el portavoz, sugiriendo que podrían estar bajo los escombros de los edificios destruidos por los bombardeos israelíes. El gobierno de Estados Unidos teme que el conflicto en Israel y la Franja de Gaza se intensifique y afecte a otros países de la región, según dijo el secretario de Defensa Lloyd Austin este domingo. Nos preocupa una posible intensificación, aseguró el funcionario en una entrevista con la cadena ABC. Lloyd detalló que su gobierno ya está viendo un potencial aumento en los ataques hacia las tropas y ciudadanos estadounidenses en la región. Es por eso que vamos a hacer lo que sea necesario para asegurarnos que nuestras tropas estén en la posición correcta, estén protegidas y tengamos la habilidad de responder, señaló. El sábado en la noche, el Pentágono anunció una serie de medidas para mejorar la posición de Estados Unidos en Oriente Medio, ante las recientes acciones de intensificación por parte de Irán y sus apoderados. El Departamento de Defensa adelantó que enviará más misiles y sistemas de defensa a la zona. En concreto, ordenó mover el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower al área del Comando Central, que tiene autoridad sobre Oriente Medio y Asia Central. Estados Unidos ordenó también desplegar sistemas de defensa antiaéreo a diferentes ubicaciones en la región para aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses, de acuerdo con un comunicado. A su vez, el secretario de Defensa colocó un número adicional de fuerzas bajo órdenes de preparación para desplegar. La semana pasada, el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, avisó que el conflicto entre Israel y Palestina podría extenderse por la región si el Estado israelí continúa con los ataques en Gaza. Desde el 7 de octubre, tras un ataque por parte del grupo islamista Hamas, al menos 4.469 personas han fallecido en la Franja de Gaza por los bombardeos israelíes, según las autoridades palestinas, de las que más del 70% son menores de edad, mujeres y ancianos. Hay, además, 14.000 heridos. Tras el incremento de víctimas inocentes en el conflicto desatado entre el grupo terrorista Hamas y el ejército de Israel en la Franja de Gaza, Barack Obama les recordó a las autoridades de la nación judía no pasar por alto respetar el derecho internacional.
El expresidente se suma a las voces que condenan la violencia desatada desde el 7 de octubre y les recomienda a los israelíes evitar el sufrimiento de la población ajena al grupo que horrorizó al mundo. Incluso cuando apoyamos a Israel, también debemos tener claro que es importante cómo se lleva a cabo esta lucha contra Hamás. En particular, es importante, como ha enfatizado repetidamente el presidente Biden, que la estrategia militar de Israel respete el derecho internacional, incluidas aquellas leyes que buscan evitar, en toda la medida posible, la muerte o el sufrimiento de la población civil, señaló a través de una declaración escrita, la cual se hizo pública. La conciencia de Obama sobre las víctimas colaterales que dejan las operaciones militares alude a las implicaciones que podría tener un exceso de violencia israelí ante los ojos de otras naciones consideradas enemigas debido a las políticas adoptadas frente a los palestinos, lo cual sería un detonante para que se sumen abiertamente al conflicto bélico. Extraoficialmente, se cree que después de atacar a Israel, los integrantes de Hamás tomaron como rehenes a cerca de 200 personas y solo han liberado a menos de una docena, pues según las fuerzas israelíes, Hamás las utiliza como escudos humanos para evitar ser atacados. En respuesta, desde Tel Aviv se anunció que se optaría por cortar el suministro eléctrico y de agua en Gaza, lo cual, bajo la óptica de Obama, podría resultar perjudicial para Israel, pues varios de sus actuales aliados podrían considerarlo desalmado y dejarían de respaldar a la nación judía. La decisión del gobierno israelí de cortar los alimentos, el agua y la electricidad a una población civil cautiva amenaza no solo con empeorar una creciente crisis humanitaria, podría endurecer aún más las actitudes palestinas durante generaciones, erosionar el apoyo global a Israel, hacer el juego a sus enemigos y socavar los esfuerzos a largo plazo para lograr la paz y la estabilidad en la región, subrayó. Finalmente, el demócrata de 62 años que gobernó la Casa Blanca durante 2 periodos consecutivos pidió no perder de vista que el conflicto bélico en Gaza afecta a millones de niños. Si nos preocupamos por mantener abierta la posibilidad de paz, seguridad y dignidad para las futuras generaciones de niños israelíes y palestinos, así como para nuestros propios hijos, entonces nos corresponde a todos hacer el menos esfuerzo de modelar en nuestras propias palabras y acciones el tipo de mundo que queremos que hereden, indicó. El congresista Mike Johnson, aliado del expresidente estadounidense Donald Trump durante su mandato, fue elegido este miércoles líder de la Cámara de Representantes, al lograr superar la división del Partido Republicano que ha provocado el caos parlamentario en las últimas semanas. Johnson era el cuarto republicano nominado en 2 semanas tras Steve Scalise, Jim Jordan y Tom Emmer, para suceder al también conservador Kevin McCarthy, destituido el 3 de octubre por una rebelión interna en su partido, y se alzó con el puesto de Speaker, tal y como se conoce en inglés, en su primer intento en el Pleno. Han sido semanas arduas y un recordatorio de que la Cámara es tan complicada y diversa como la gente a la que representamos. Como Speaker, me aseguraré de entregar resultados e inspirar cambio para los estadounidenses, dijo en su primera reacción tras ser elegido. Los republicanos tienen una ajustada mayoría en la Cámara de 221 escaños frente a los 212 de los demócratas, lo que les obliga a contar con el apoyo de prácticamente todos sus miembros en el hemiciclo. Johnson necesitaba hoy 215 respaldos porque 429 legisladores estuvieron presentes y consiguió 220 sin oposición interna frente a los 209 de su contrincante, el líder de la minoría demócrata Hakeem Jeffries. El representante por Luisiana de 51 años es uno de los legisladores republicanos que intentaron anular la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales del 2020, año en el que Trump seguía en la Casa Blanca. En su web se define como un entregado marido y padre de 4 hijos y como un abogado que ha dedicado su vida y su carrera a pelear por las libertades fundamentales y valores tradicionales prioritarios para la gente de su estado. De 2015 a enero del 2017 ejerció en el legislativo estatal y posteriormente pasó al federal, donde es el vicepresidente de la Conferencia Republicana, el ente encargado de elegir al liderazgo republicano, aprobar asignaciones a los comités y el desarrollo de la estrategia de comunicación. Su candidatura se confirmó a última hora del martes, después de que el anterior aspirante oficial, Tom Emmer, desistiera apenas horas después de ser designado por su partido al constatar que no iba a tener los apoyos necesarios en todo el pleno. Emmer no había contado con el respaldo público de Trump, que le reprochó estar totalmente fuera de contacto con los votantes republicanos y ser un republicano solo de nombre. La presidencia interina estaba hasta ahora en manos de Patrick McHenry, designado por McCarthy, pero sin un speaker no se pueden aprobar nuevas resoluciones o proyectos de ley en la Cámara Baja, en un momento en el que está en el aire la aprobación de nueva ayuda militar para Ucrania e Israel o la negociación del presupuesto para el actual año fiscal.
Donald Trump fue sancionado por segunda ocasión, ahora con $10,000, luego de que el juez de Nueva York, que supervisa su juicio por fraude civil, dijera que el expresidente de Estados Unidos violó nuevamente una orden de silencio que le prohibía denigrar al personal del tribunal. El juez Arthur Engoron impuso la multa al exmandatario luego de que dijera ante la prensa en un tribunal de Manhattan: este juez es un juez muy partidista, con una persona que es muy partidista sentada a su lado, quizás incluso mucho más partidista que él, expresó Trump. Después de este nuevo disturbio, el juez recordó que había prohibido por primera vez cualquier comentario contra los miembros de su equipo el segundo día de la audiencia, el pasado 3 de octubre, luego de que Trump compartiera en redes sociales una foto de la principal secretaria del juez posando con el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y la llamara falsamente novia del congresista. Antes de ser multado, Trump subió brevemente al estrado de los testigos y le dijo al juez que se refería a usted y a Cohen durante los comentarios en el pasillo. El juez rechazó la idea, de la que hizo eco el abogado de Trump, Christopher Kise, de que la persona partidista que Trump mencionó fuera Cohen. Los abogados de Donald Trump insistieron en que se trataba de un malentendido. El expresidente se refería a Michael Cohen, sentado a la izquierda del juez, y no a la secretaria judicial sentada a la derecha, dijeron.